Viernes 4 de septiembre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. En Código E 2020, Juradito nos muestra bondades de la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones. Fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones detectaron 312 incidencias en prohibición de publicidad estatal. JNE, OMPE y RENIEC coordinan acciones de cara a las elecciones generales 2021. Durante un conversatorio en la Feria del Libro de Lima se destacó la importancia de la eliminación del voto preferencial para conseguir una participación igualitaria en el Perú. En el marco del conversatorio Paridad y Alternancia rumbo al Bicentenario como parte de la Feria Internacional del Libro de Lima 2020, se resaltó la reciente aprobación de la ley que permite la participación política igualitaria de mujeres y varones. Durante su participación, la congresista Carolina Lizárraga aseguró que existe aún mucho trabajo por hacer para que la mujer se vea realmente representada. En ese sentido, la legisladora precisó que es necesaria la eliminación del voto preferencial que aún es vigente en el Perú. Los avances son importantes. Sin embargo, al no eliminarse el voto preferencial para las elecciones 2021, no habrá plena efectividad en la aplicación de la alternancia y paridad. Debido a ello, y en búsqueda de reales y efectivas condiciones de igualdad para mujeres, se presentaron 3 iniciativas legislativas para subsanar este error. Es posible que, pese a que se apruebe la eliminación solicitada, esta no pueda ser aplicada en las próximas elecciones que ya están siendo convocadas. Somos conscientes que existe hoy en día una profunda responsabilidad compartida con nuestros pares varones en transformar la política y sus reglas, de modo que la democracia, inclusión e igualdad sean los pilares fundamentales de toda acción política. Estamos trabajando con esta finalidad, no solo por ser una exigencia histórica, ineludible, y también, sobre todo, por ser un deber ciudadano intransigible para con la patria. Muchas gracias. Por su parte, Marisa Glave, excongresista de la República, señaló que la participación de la mujer es importante en todos los niveles de gobierno y diferentes aspectos de la vida del país, por lo que se necesita otorgarles a las mujeres el espacio que les corresponde en la sociedad. Cuando peleamos por democracia paritaria, cuando decimos que esta sociedad rumbo al Bicentenario nos tiene que incluir, estamos hablando de la representación política, por supuesto, y en eso hay que felicitar a este Congreso que corrigió el error del anterior, pero hay que ir mucho más allá y hay que entrar a la discusión sobre la justicia y sobre el poder de fondo, porque esto es lo que estamos peleando, poder, que necesitamos que sea en igualdad. El Jurado Nacional de Elecciones ofrece una gama de obras sobre la historia de la democracia en el Perú y otros temas electorales. Si desea adquirir alguno de estos importantes trabajos, puede ingresar a la tienda virtual institucional. En el contexto de la Feria Internacional del Libro de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones presentó libros impulsados por el ente electoral y que ya los puede adquirir en la tienda virtual de la FIL de Lima. En esta nota les enseñaremos cómo comprar los libros inspirados en la historia de la democracia del país, entre otros temas, y que son de gran interés para la ciudadanía. Pero ¿cómo puedo comprar los libros? Primero debe ingresar a la tienda virtual instalada en la página de la FIL www.fillima.com.pe y buscar la tienda del Jurado Nacional de Elecciones. En ese apartado podrá encontrar los escritos ofrecidos por el ente electoral, entre ellos Electorado y electores en el Perú, un análisis del perfil, la caricatura política como fuente documental y los libros que acaban de ser presentados en la feria, Somos Ciudadanas, Ciudadanía y Sufragio y perfil de las candidaturas subnacionales en el Perú, entre otros. Luego, escoge el libro o los libros que desee comprar, haciendo clic en la opción Lo quiero. Inmediatamente accede al carrito de compras para hacer el pago de las nuevas adquisiciones.
Luego de llenar sus datos, podrá elegir la opción de pago online, ya sea con Visa, Mastercard u otro medio, para luego recogerlo en sede del JNE, Girón Nazca 598 Jesús María. Las compras que hagan las podrán recoger este 10 de septiembre. No se pierda la oportunidad de adquirir esta gama de libros en la tienda virtual del JNE. Por otro lado, les contamos que los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones desplegados a nivel nacional reportaron más de 300 incidencias en contra de la prohibición de publicidad estatal. En el marco del proceso electoral en curso, el Jurado Nacional de Elecciones cumple con su papel de fiscalización. En ese sentido, hasta la fecha se han reportado más de 300 incidencias que vulneran la prohibición de publicidad estatal. Hasta el momento, los fiscalizadores, dentro de su labor que se viene realizando con la fiscalización de medios de comunicación y redes sociales, así como la labor que realizamos de manera centralizada cuando las entidades presentan el reporte posterior o solicitan la autorización para difundir publicidad estatal, se ha detectado 312 incidencias. Como se recuerda, a partir de la convocatoria de los comicios generales 2021 realizada el 9 de julio pasado, comienza a regir esta prohibición. Bueno, publicidad estatal básicamente es aquella información que difunden las entidades públicas con recursos públicos que brindan información acerca de actividades que realizan, políticas públicas, la programación de obras, cuya finalidad es que posicionarse frente a los ciudadanos y que los ciudadanos puedan conocer de los servicios que brinda una entidad, ¿no? Para poder hacer uso de estos. Cabe señalar que en periodo electoral esta publicidad estatal se encuentra restringida o prohibida, salvo que se justifique en impostergable necesidad o utilidad pública. Es así que para hacer que se cumpla esta norma, el Jurado Nacional de Elecciones desplegó fiscalizadores a nivel nacional. Actualmente contamos con 25 fiscalizadores que se encuentran instalados en las capitales de los departamentos. También tenemos fiscalizadores en Lima Metropolitana y en Huaura. Es momento de compartir con ustedes el espacio Código E 2020. En esta oportunidad, Juradito nos presentará todo sobre la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. Bienvenido a Código E 2020, un espacio que te permitirá conocer las propuestas del anteproyecto de Código Electoral que el Jurado Nacional de Elecciones entregó a los congresistas de la República, con el propósito de optimizar el desarrollo de los procesos electorales del país. Así, de manera didáctica, te presentaremos las principales iniciativas del referido anteproyecto, las cuales están orientadas al fortalecimiento de los partidos políticos, afinar la justicia electoral y transparentar la política en bien de la ciudadanía. En el programa de hoy, conoceremos la propuesta referida al uso obligatorio de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. La ventanilla única es una plataforma virtual que el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de las organizaciones políticas, a fin de que realicen una selección de ciudadanos idóneos que presentarán como candidatos en un proceso electoral. Esta información le permite a los partidos políticos conocer los antecedentes de sus potenciales postulantes. Así, podrán saber si tienen sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso vigente, si tienen órdenes de captura nacional o internacional. Asimismo, si poseen deudas coactivas en la SUNAT u obligaciones por tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal. Igualmente, si figuran en el registro de deudores alimentarios morosos, en el registro de deudores judiciales morosos. Además, brinda información sobre los bienes que estos poseen. Esta valiosa información le permite a las agrupaciones políticas desempeñar mejor su rol como primer filtro de selección de candidatos idóneos que presentarán a un proceso electoral. Las agrupaciones políticas no deben desaprovechar esta valiosa herramienta para verificar si es correcta la información que los precandidatos consignan en sus hojas de vida. Es cierto que en los últimos comicios se incrementó el número de consultas de las organizaciones políticas a la ventanilla única, pero no es suficiente.
La prensa no perdona una. Con la libertad que tienen, han difundido denuncias sobre candidatos con antecedentes penales, condenas o con otras serias irregularidades, las que afectan la reputación de los partidos y la institucionalidad del país. Frente a esta situación, a través del anteproyecto de Código Electoral 2020, el Jurado Nacional de Elecciones propone que el uso de la ventanilla única sea obligatorio para las organizaciones políticas. El propósito es que los partidos políticos, sin excepción, utilicen esta herramienta para la adecuada selección de precandidatos con solvencia moral, trayectoria intachable y responsabilidad social. La aplicación de la propuesta también repercutirá en el fortalecimiento de los partidos políticos y, por supuesto, los peruanos estaríamos mejor representados. Con la ventanilla única, los partidos realizan una adecuada selección de sus precandidatos. Con Juradito siempre estamos bien informados. Vamos con más información, presta atención porque la información que brinda la COPE de JNE en el marco de las elecciones generales del 2021 permitirá velar por la seguridad sanitaria de los ciudadanos en cumplimiento a la democracia y la legalidad del proceso. La magíster Elizabeth Orihuela, analista de procesos electorales del Jurado Nacional de Elecciones, indicó que la COPE ofrece información a la alta gerencia de la institución sobre los protocolos sanitarios y de bioseguridad que vienen adoptando diversos países de Latinoamérica en el marco de sus elecciones. El objetivo es brindar información a la alta gerencia de cómo se viene realizando las elecciones dentro del contexto de COVID-19, asimismo respecto a las medidas adoptadas por estos países y a la implementación de bioseguridad, lo que les permitirá tomar decisiones y asimismo a los entes electorales permitirá velar por la seguridad de los ciudadanos, el cumplimiento a la democracia y la legalidad de los procesos electorales. Informó que se han registrado diversas medidas sanitarias frente a la COVID-19 en los diferentes países en donde se realizarán comicios este y el próximo año. Lo más común en todos los países de Latinoamérica es el distanciamiento social, la desinfección de manos, uso de mascarillas y tapabocas, uso de kit de limpieza, desinfección de locales de votación y materiales electorales, mayor número de locales de votación, mayor número de mesas de sufragio, uso de marcador personal. La COPE tiene programado emitir periódicamente reportes sobre las medidas que se van adoptando en los diferentes territorios de Latinoamérica respecto al nuevo coronavirus y sus procesos de votación. La especialista indicó además que se seleccionaron estos territorios por las características sociopolíticas y geográficas comunes. Bien amigos, les comentamos ahora que el Jurado Nacional de Elecciones presentará el libro Historia del Sufragio en el Perú precisamente en los próximos días. Por tal razón nosotros ya nos encontramos conectados con el doctor Raúl Chanamé, él es autor de este libro y exmiembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos los amigos del Jurado Nacional de Elecciones y por su intermedio a la ciudadanía de mi país. Bien, doctor, para que nos comente, por favor, ¿cuándo es la presentación de este libro, en qué horario y cómo podemos verla? Bueno, gracias a la iniciativa del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, que es un fondo editorial muy activo, se ha publicado este último trabajo mío, que es un trabajo de investigación aproximadamente de 100 años de historia del sufragio en el Perú, que surge a partir de 1808 con la Constitución de Bayona y llega y se cristaliza con la fundación en 1931 del Jurado Nacional de Elecciones. Este libro se va a presentar en la Feria Internacional del Libro el día sábado 5 a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, las personas que estén interesadas en la presentación de este tema de carácter histórico que tiene que ver con la democracia peruana, pueden ingresar a la red de la FIL Lima y podrán ver esta presentación que es el sábado, reitero, a las 2 de la tarde, el sábado 5
a las 2 de la tarde. Claro que sí, la invitación está hecha. En todo caso, nos gustaría, doctor, que nos comente un poco más de este libro tan interesante y precisamente en esta etapa, ¿no?, que ya nos encontramos en medio de un proceso electoral general 2021. ¿Por qué razón usted decide abarcar, estudiar estos años, ¿no?, de 1808 a 1933? ¿Por qué le llama tanto la atención este momento de la historia democrática de nuestro país? Por una razón histórica que tiene que ver con el presente. El sistema electoral peruano, el sistema democrático peruano, ha dado grandes saltos cuando ha tenido normas orgánicas. Y señalo en este libro que la primera norma orgánica salió en 1861 y garantizó que a partir de esa época puedan haber elecciones plurales en el Perú. Antes existía una legislación dispersa, ambigua, contradictoria, administrativa, que no permitía que hubieran elecciones competitivas en el Perú. Y entonces en 1861 salió, durante el gobierno de Ramón Castilla, la primera ley orgánica de los procesos electorales en el Perú. Y otro segundo gran momento va a ser en 1896, que tras una revolución, que es precisamente la revolución que encabeza Nicolás de Piérola, que exigían reformas electorales, se hizo una segunda gran reforma, estableciéndose por primera vez en la historia el voto directo en el Perú. Ese fue un gran cambio, pero surgió de una norma orgánica, de una norma sistemática. Y ese ha sido otro momento muy importante en el desarrollo de la democracia en el Perú. Y el penúltimo gran momento fue en 1931, cuando se estableció el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo propósito era que las controversias electorales se judicialicen. Esto es, antes, ¿quién veía las controversias electorales? El Parlamento. Y eso, en vez de resolver las controversias electorales, las agravaba, porque el Parlamento era un ente político, y este ente político calificaba la validez de las elecciones. Y con este sistema se cometieron errores, excesos y también arbitrariedades. Claro. Es por eso que en 1931 el país llegó al consenso que había que dar esta competencia a una sola institución, que era el Jurado Nacional de Elecciones. Y se dio una ley orgánica que estableció el sufragio directo, se creó la libreta electoral, la tinta indeleble, que las actas se contabilizaban en mesa, y eso realmente dotó en los últimos 70 años de una perspectiva institucional distinta. En este momento nos encontramos en otro ciclo donde necesitamos una ley orgánica que el Jurado Nacional de Elecciones lo ha propuesto como el Código Electoral, para no tener esta dispersión de normas que tanta confusión generan en la opinión pública y también en las propias organizaciones políticas. Esa creo que es la enseñanza que procura dejar este libro, que precisamente la democracia en el Perú se ha afirmado cuando ha tenido normas orgánicas, y cuando ha tenido normas dispersas, muchas veces la democracia peruana se ha vuelto frágil para entender la lógica legal de un proceso electoral. Claro que sí, qué importante lo que usted menciona, conocer nuestra historia y ver cómo estamos avanzando, cómo estamos caminando como país. Bien, doctor, hay una parte del libro en la que usted menciona la transición, digamos, del JEN al JNE. ¿De qué se trata esta parte? Sí, la reforma electoral de 1896 creó una Junta Electoral Nacional que estaba compuesta por los mayores contribuyentes del país, creyendo que una posesión económica, una posesión patrimonial daba imparcialidad al proceso electoral.
y en la práctica se demostró que no era así, razón por la cual este modelo fracasó, razón por la cual va a haber un cambio en cerca de 35 años. Se va a experimentar que este modelo había que cambiarlo y darle un aspecto judicial y un aspecto técnico. Y precisamente la composición del Jurado Nacional de Elecciones tiene esa estructura, ese espíritu que lo que busca es que la judicatura esté presente para ver controversias. Las controversias políticas se le da una salida dentro de la ley y la Constitución, de un lado, y de otro lado el aspecto técnico que está dada por los integrantes que provienen de la sociedad civil que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Esa combinación ha hecho que los procesos, cuando se ventila una controversia, su resolución sea en una instancia plural y con garantías, que lo que se respete es la ley y además, como es un ente no politizado, se resuelve con neutralidad e imparcialidad, elementos que garantizan un proceso electoral limpio y transparente. Precisamente la labor que viene realizando hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones. Nos gustaría también que nos comente un poco sobre lo que representa que como peruanos reflexionemos y conozcamos nuestra historia con miras ya al bicentenario de nuestro país. Sí, el pasado es muy importante para poder entender el presente y proyectarnos al futuro. Si hay una memoria histórica sobre la democracia peruana, podemos aprender cómo del voto restringido, elitista y muchas veces excluyente, hemos pasado lentamente a un voto general, que era el reclamo que se hacía a inicio del siglo XX, donde se incorpora a la mujer, donde se incorpora a los analfabetos, que es un gran logro de la Constitución de 1979, hasta el modelo de hoy día que tenemos, que lo que busca es la mayor calidad y la mayor conciencia de los electores. Estamos en ese ciclo por afirmar la democracia con un voto donde los ciudadanos libremente escojan lo que ellos consideran que son las mejores opciones programáticas y las mejores opciones políticas, pero que lo hagan con libertad y, como denomina el jurado, con un voto informado, de que estén plenamente conscientes que cuando sufragan están adquiriendo un compromiso político con el presente y con el futuro, para el bienestar del país, para garantizar los derechos, para garantizar una economía sana. El voto no tiene que ver con un acto administrativo, el voto tiene que ver con un acto político de trascendencia vital para todos los ciudadanos. Por eso, en este momento que estamos a puertas de un proceso electoral, el jurado creo que renueva este espíritu con el cual se fundó en 1931 para garantizar que cada voto sea contabilizado en su real y en su auténtica manifestación, para que la mayoría electoral que establece un gobierno y constituye un parlamento sean fiel reflejo de lo que sabe y quiere la ciudadanía. Definitivamente también es un gran reto que tiene el ciudadano, así como una gran responsabilidad de elegir a sus autoridades. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos por esta entrevista que nos brinda y nos gustaría que haga la invitación una vez más a los ciudadanos que nos observan de poder adquirir este libro y también acompañarlo en la presentación del libro del día sábado. Adelante. Sí, yo quiero ponderar, quiero resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de sus múltiples actividades vinculadas a los procesos electorales, tiene un rubro muy importante, que es el rubro
de educación cívica, educación ciudadana, educación democrática, y con ello ha constituido un fondo editorial muy importante. El fondo editorial, gracias al presidente, al doctor Víctor Ticona Postigo, se ha impulsado, y en los últimos años, y a pesar de la pandemia, el jurado está presentando cerca de una docena de libros justamente para continuar con esta educación democrática que es tan importante. Creo que ese es un logro del Jurado Nacional de Elecciones que hay que resaltarlo. Todas las instituciones públicas se deben a la ciudadanía y el fondo editorial es un valioso instrumento para educar, para informar, para actualizar sobre los temas democráticos, participativos y electorales. Es por eso que el día sábado va a presentar uno de sus libros, el Jurado Nacional de Elecciones, el sábado 5 a las 2 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Se puede acceder, es una presentación virtual donde van a participar otros colegas que van a hacer un análisis del libro, como son el doctor Francisco Tábara Córdoba, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Ernesto Blume Fortini del Tribunal Constitucional y el colega que es abogado y periodista y catedrático universitario, Juan de la Puente, quienes analizarán esta nueva producción del jurado y la someterán a una crítica. Los invitamos a participar de este sábado 5 a las 2 de la tarde en la REC de la Feria Internacional del Libro, donde se estará presentando esta última producción del Jurado Nacional de Elecciones. Van a comentar y criticar el libro, porque de eso se trata, de que un libro sea sometido a la crítica pública. El doctor Francisco Tábara Córdoba, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y vocal supremo del Poder Judicial, el doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional y miembro del Tribunal Constitucional, y el colega Juan de la Puente Mejía, quien es periodista, analista político y catedrático universitario, quienes van a someter a un análisis académico esta obra que produce el Jurado Nacional de Elecciones. Los esperamos, pues, en la REC para que puedan acompañarnos en esta presentación virtual. Muchas gracias por su atención. Ahí estaremos, doctor. Muchísimas gracias a usted por estar aquí en JNE Noticias. Es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les contamos ahora que la ministra de Economía y Finanzas se encuentra respondiendo a los pliegos interpelatorios. En este momento, la ministra María Antonieta Alba está, como vemos en pantallas, ya respondiendo sobre las medidas tomadas por su sector. Son 82 preguntas de 2 mociones presentadas en distintas fechas. La sesión podría concluir el lunes 7 de septiembre. Los temas son diversos. Ambas mociones abarcan una serie de acciones realizadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas para abordar la crisis sanitaria, social y económica que se vive en el país por la pandemia de la COVID-19, aunque también se aprovechó para incluir otros temas de coyuntura. Tras la interpelación, los congresistas podrían proponer una moción de censura o no. De esta manera se viene realizando esta sesión del Pleno del Congreso de la República. Más adelante veremos qué es lo que ocurre. Vamos con más información. Ahora tenemos el resumen oficial de las noticias de la COVID-19 de la Agencia de Noticias Andina. Ana Mendezú nos informa. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Pleno del Congreso sesiona hoy para la interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, quien deberá responder preguntas relacionadas a los resultados de las medidas económicas de contención y reactivación implementadas en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus.
El Perú trabaja los protocolos de bioseguridad para la reanudación de los vuelos internacionales y estas contemplan 3 escenarios que están siendo coordinados con los países de Latinoamérica. Estos tienen que ver con el lugar de procedencia del vuelo, la duración del viaje y el grupo de riesgo de los pasajeros. Dependiendo además de la evolución de la pandemia en las próximas semanas, se tomará una decisión. Nuestro país planea inmunizar a 20 millones de peruanos, todos mayores de edad, durante el primer año iniciado el proceso de vacunación en el país. Así lo anunció el viceministro de Salud, Luis Suárez. El volumen de las dosis para la vacuna del coronavirus serán de diversos laboratorios, todas con aprobación de la OMS. Tras el decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano, Salud tomó la administración del Hospital de Contingencia de Moquegua, el cual tendrá una oferta de 100 camas hospitalarias. De esta manera se podrá implementar, ejecutar y tener a su cargo las actividades médicas necesarias para el tratamiento de pacientes con COVID-19. El Ministerio de Vivienda dictará 7 cursos virtuales gratuitos a través de su plataforma del aula virtual. Estos están dirigidos a funcionarios de los gobiernos locales de todo el país y a la ciudadanía interesada en temas vinculados al sector. Las vacantes ya están abiertas y se pueden inscribir a través de la misma plataforma. Los cursos están orientados a gestión de riesgo de desastres, adaptación de ciudades al cambio climático, saneamiento, vivienda y urbanismo. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. La pandemia redujo drásticamente el número de matrimonios que se celebran en el país. Sin embargo, en Trujillo se realizó el tercer matrimonio civil con todas las medidas de seguridad sanitaria. Este es un informe de TV Cosmos. De esta manera se registró el tercer matrimonio civil realizado en la Municipalidad Distrital de Salaberry. Después de 6 meses de haber planificado su boda, los flamantes esposos José Luis Bulmes y Karen María González concretaron este enlace. La alcaldesa del lugar, Mónica Betancourt, señaló que se busca fortalecer el núcleo familiar, más aún en esta pandemia que está afectando a cada hogar. En esta ceremonia se cumplieron con todas las medidas de bioseguridad, donde solo asistieron los novios y 2 testigos. El contralor Nelson Schack indicó que más de 600 millones de soles se perdieron en la región La Libertad a causa de la terrible corrupción que existe. Por ello, ejecutarán varias auditorías a fin de estar alertas ante cualquier irregularidad. Luego de 3 días de reuniones con autoridades y supervisión de obras y servicios esenciales, el Contralor General Nelson Schack culminó su jornada de despacho Contralor en La Libertad y reveló que dicha región habría perdido más de 600 millones de soles en el 2019 debido a la corrupción y a la inconducta funcional. El año pasado el Perú perdió 23.000 millones de soles por problemas de inconducta funcional y corrupción. De ellos, 600 millones se perdieron aquí en la región La Libertad, en las operaciones del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos locales en este territorio, en las 12 provincias de esta región. Por otro lado, el Contralor indicó que en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 se emitieron más de 9.400 servicios de control. Entre ellas, más de 530 corresponden a instituciones públicas de La Libertad. En ese escenario, la Contraloría, a través de la Gerencia Regional de Control La Libertad, tiene previsto ejecutar alrededor de 60 auditorías en los próximos meses sobre casos con indicios de presuntas irregularidades en las diferentes entidades del Estado. La realización de los controles posteriores, que se han programado ya casi 60 servicios de control de aquí hasta fin de año, van a permitir luchar mucho más efectivamente contra la corrupción. Y en ese sentido vamos a continuar con nuestros viajes. El día de mañana vamos. Asimismo, anunció que en abril de 2021 se realizará un mega operativo de control regional en La Libertad, lo cual implica la movilización de más de 400 auditores en la región de manera simultánea y despliegue de distintas actividades en materia de prevención y control.
La pandemia ha provocado que muchos parques y jardines públicos hayan estado sin mantenimiento en Trujillo. Se inició el resembrado de jardines en vías y parques en un intento de retomar la normalidad previa al estado de emergencia. Veamos el informe que nos han preparado los amigos de TV Cosmos. La pandemia ocasionó que muchos trabajadores del SEGAT de Áreas Verdes no hayan podido continuar con su labor, por lo que ahora nuevos obreros se propusieron a dar color a estas avenidas principales. El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo SEGAT continúa en la recuperación del área verde de las principales avenidas de la ciudad. Hoy el personal con sus equipos de protección se trasladaron a la avenida Teodoro Valcárcel. Del terreno, que es más o menos 1.600 metros cuadrados, que viene desde la Tupac Amaru hasta aquí, hasta el óvalo, que vamos a terminar de hacer la rehabilitación. Luego estamos instalando el riego tecnificado, riego por goteo, más o menos, que corresponde más o menos a 1.800 metros lineales. Luego se está plantando el gras y también vamos a mejorar con plantas ornamentales, ¿no? Que en promedio vamos a implementar casi 2.500 plantas ornamentales para un poco darle color y alegría, digamos, aquí a la avenida Teodoro Valcárcel. Asimismo, se tiene planificado el sembrado de 3.000 a 4.000 plantas ornamentales, así como la poda de árboles en las diferentes avenidas para que muestren una nueva vista. Programando la recuperación, por ejemplo, de la Costa Rica, que es una avenida importante. Húsares, queremos mejorar también el tema de riego, porque lamentablemente ahí no tenemos un riego adecuado. Están al entorno de la urbanización Primavera, le corresponde hacer mantenimiento de poda de árboles fundamentalmente, ¿no? Estamos haciendo poda de quitando un poco de altura, porque hemos visto que algunos parques ya los árboles se han copado y le está dando mucha sombra, digamos, ¿sí? Y las plantas ornamentales y el gras un poco que también necesita luz para que pueda tener ese verdor. Son un total de 50 trabajadores de Áreas Verdes que continúan en cuarentena, por lo que por este mes sumaron al nuevo personal para que refuerce esta labor. Bien amigos, tenemos ahora una entrevista con el doctor Jean-Pierre Barea. Él es experto en deudas y educación financiera. Por la crisis que se está viviendo a nivel nacional hay ciertos problemas incluso con entidades bancarias. Por tal razón vamos a conversar con el experto. Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, sí, efectivamente. Para que nos comente, por favor, ¿cuál es la situación ahora de miles y miles de peruanos que de repente tenían cierta posición económica anteriormente, pero tras la pandemia ya no pueden cubrir aquellos gastos que asumieron en cierto momento? Te comento, lo que sucede es que antes de la pandemia, antes de esta situación tan crítica, ya la población está sobreendeudada. Entonces, lo que estamos viendo es la consecuencia de algo que se está viendo distinto a cualquier situación de antes, porque ya desde antes de la pandemia, la mayoría de peruanos, si no es por decir más del 60% de personas formales y que hacen sus transacciones bancarias y que tienen créditos bancarios o con determinada entidad financiera, ya estaban sobreendeudados. Eso quiere decir que al momento que ha sucedido este tema, prácticamente la bomba explotó. Al decir esto, yo te indico, muchas personas, muchos negocios, no solamente personas naturales, sino personas jurídicas, han caído en el tema de que no pueden trabajar, no pueden, o sea, así tengan su infraestructura, en muchas situaciones ha sido alquilada, no ha salido una norma en la cual, por ejemplo, como vemos el tema de la reprogramación que hubo hace unos meses, de los 3 meses que el Estado solamente los puede inducir a través de la SBS a los bancos, porque nosotros no somos un Estado intervencionista, sino nos regimos por la economía social de mercado, por la Constitución del 93. Sin embargo, se indujo a eso dando ciertos beneficios tributarios para que los bancos puedan ayudar a la población. Sin embargo, a mí, y en consideración a esta norma que surgió en ese momento, me parece que 3 meses fue muy corto, porque aún seguimos en un estado de emergencia, aún seguimos no en la misma situación cuando comenzó la pandemia. Sin embargo, las cosas se están dando poco a poco, y de esa manera quizás el banco no va a ver, porque obviamente, seamos claros, los bancos y las entidades financieras viven del pago de los créditos y los intereses que nosotros mismos pagamos, ¿no? Claro. Entonces, acá hay que manejarlo con pinzas, ¿no? Sí. Se han dado diferentes medidas, incluso en el marco de esta situación que están viviendo los peruanos, y nos gustaría que nos comentes algunas de ellas, cuáles son las medidas que ha dado la Superintendencia de Banco y Seguros de nuestro país respecto a los créditos de los usuarios. Lo primero, lo que estaba comentando, el tema de la reprogramación, que se dieron 3 meses
en los cuales se suspendía el pago, pero no se suspende, uno no deja de pagar los intereses, y los intereses en algunos casos los bancos los podían hasta subir un poco más. Eso ya dependía de la oferta y la demanda del mercado y de la situación de cada banco. Eso fue lo que sucedió hace 2 meses atrás, que fue el último mes de estos 3 meses que se dieron. Ahora, con la reprogramación, ese es el primer tema que se dio, que para mí debió ser un poco más de tiempo. Ahora, con el tema que hablamos de la congelación de las deudas, que es un tema que se está debatiendo y se está alargando en el Pleno del Congreso, en el cual se está suspendiendo todo pago, de todo crédito, si es que se llega a aprobar, obviamente, ¿no? Se suspende el pago de todo crédito, sea vehicular, sea hipotecario, sea de tarjetas de crédito y hasta de seguros, porque lamentablemente en nuestro país las grandes entidades financieras siempre están vinculadas a un grupo de seguros, y no es que por decir que todas son un grupo, o un grupo individual cada una, ¿no? Ahora, el tema que sucede aquí, si se llega a aprobar esta nueva ley, ¿qué va a suceder? Se va a suspender todos los pagos, como te estaba indicando, hasta que se levante el estado de emergencia, y de ahí voy a tener 10 días útiles para que el banco me pueda cobrar a mí. Ahora, si yo ya pedí la reprogramación, digamos, después yo he solicitado de vuelta una facilidad al banco, ahora vamos a hablar más adelante de eso, y aparte voy a pedir el congelamiento, o sea, las cosas no se están haciendo cronológicamente bien. Yo considero que lo primero que se debió dar antes de la reprogramación fue el congelamiento de las deudas y pagarlas después que se levante el estado de emergencia, y dar un plazo considerable, y no, como indica la ley, después de 10 días. Pero claro, doctor, ¿qué tan viable es esto? Porque vemos que muchas veces se legisla y finalmente no se puede plasmar en la realidad porque, digamos, no se puede intervenir en las empresas, en los bancos, o simplemente contraviene a otras normas. ¿Es viable? Exactamente. Nosotros nos regimos por la Constitución de 1993, que es una economía social de mercado. Es decir, el Estado, los privados se van a regir por la oferta, y el mercado se va a regir por la oferta y la demanda, y el Estado de manera subsidiaria, es decir, únicamente cuando el privado no puede ingresar ahí porque económicamente no le es viable, el Estado lo va a hacer. En este caso, el Estado no puede obligar a las entidades financieras a regular una tasa de interés, no le puede obligar a dar ciertos programas de beneficio al usuario. A congelar. Exacto, porque al final son capitales privados, son empresas privadas, solamente que obviamente el banco, a diferencia de mí, de ti o de cualquier ciudadano, obviamente que tiene capital mucho más grande, ¿no? Esa es la única diferencia, pero el banco sigue siendo un privado más. Entonces, acá el Estado no puede intervenir, como por ejemplo, como se ha dado, por ejemplo, en el caso de Venezuela o en otros países, porque nuestro Estado no es intervencionista. Sin embargo, sí puede inducirlo a través del ente regulador, que en este caso es la SBS, a dar ciertas facilidades. Pero ¿cómo lo va a inducir? Es decir, ¿cómo lo puede inducir? Me refiero a un tipo de coacción leve, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú me apoyas con el tema de la reprogramación, me apoyas con el tema del congelamiento, me apoyas eso, yo te puedo dar ciertos beneficios tributarios como Estado, pero tú, para que, digamos, soltar un poco el tema y que a las personas no las puedas ahorcar, porque realmente la situación está complicada, y digamos, hasta que se pueda dar en tema salud una vacuna o que esto se presente, todavía va a haber tiempo. Y si la gente deja de pagar sus créditos, ¿qué va a pasar? El banco los va a emplazar, la gente va a comenzar a sacar sus ahorros, y tú sabes, lamentablemente, el banco trabaja con el 90% del dinero del banco, el capital del banco viene a ser de los ahorristas, y si los ahorristas comienzan a sacar su dinero, el banco comienza a quebrar, y si los bancos grandes comienzan a quebrar, va a crear toda una recesión. Claro, entonces, ¿cuáles serían las alternativas que se deberían brindar desde el Ejecutivo de repente para solucionar este problema y para que miles de peruanos no vivan preocupados como lo están haciendo ahora con prácticamente las deudas que los están aplastando porque no tienen trabajo, porque los negocios han dejado de funcionar, porque las exportaciones también han bajado? ¿Qué es lo que se debería hacer? Justamente ha salido un circular hace unos días de la Superintendencia de Banca y Seguro, prácticamente les ordenan los bancos a aceptar las solicitudes de reprogramación, entre varias cosas adicionales, para que el tema pueda ir circulando. A ver, te explico. En este circular se emplaza a todas las entidades financieras reguladas por la SBS a que un plazo máximo de 7 días puedan darle solución a ese cliente. Si en todo caso no dan la solución en los 7 días, la solución que planteó el cliente la tiene que aceptar el banco, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema de celeridad y eficacia por parte del
por parte de la SBS que quiere que los bancos cumplan, porque normalmente el plazo es de 30 días y puede ser reprogramable, digamos, si es que el banco te da una carta y te dice, sabes que necesito más tiempo, o vamos a evaluarlo, o va a pasar al área correspondiente, ¿no? La idea es que esto sea con celeridad, porque si esa persona no le acepta el banco y el banco sigue, digamos, alargando el tema y no le da una respuesta, ¿qué va a suceder? La persona va a entrar a una central de riesgo de manera negativa, de manera adversa, va a estar reflejado. ¿Y eso qué va a impedir? Que la persona no pueda solicitar nuevos créditos, que la persona no pueda acceder a nuevo capital de trabajo, que las personas no puedan ingresar al programa, digamos, de Reactiva Perú, por decir uno de muchos, que las personas tampoco, los créditos que tengan vigentes se le vayan reduciendo, si no es cancelando a medida que la SBS va dándole la alerta, indicando que ya es un cliente que tiene cierta morosidad y que no ha podido cancelar, ¿no? Claro, bien, entonces habría que trabajar en eso, pero finalmente para reprogramar estas cuotas, estos créditos, la última palabra la tendrían los bancos, se les podría brindar... Exactamente, estamos hablando de una relación de privado entre privado. Sí, a veces muchas personas confunden que porque el banco es una entidad enorme, gigante, tiene una infraestructura gigante a nivel nacional y que maneja capitales del exterior y acá del interior, viene a ser un privado más, y el banco y el Estado no puede entrar o no puede intervenir en una relación entre privado y privado, ¿no? Entonces, no lo puede hacer, pero sí puede inducir a una de las partes con beneficios tributarios o con otro tipo de beneficios a que pueda ser más accesible con los usuarios. Y en caso los bancos no den esa accesibilidad a los usuarios, ¿existe algún tipo de sanción? ¿Algún lugar donde puedan reclamar? Mira, yo considero que sí se va a dar, porque a los bancos no les va a convenir que las personas todas estén reportadas en las centrales de riesgo, porque al final el dinero que ellos colocan como préstamo, tanto de vehicular, hipotecario, leasing o personales, viene a ser con el mismo dinero de los ahorristas. Por eso el ente regulador es la SBS. A ellos les conviene otorgar créditos porque ellos ganan de los intereses, ¿no? Entonces sí les va a convenir, pero vamos a ver hasta qué punto se pueda dar esta negociación y hasta qué punto, qué interés o qué tasa se pueda dar. Como sabemos, acá en el Perú, las entidades financieras están libres y exentos de poner la tasa de interés que ellos prefieran, sin caer en una tasa de interés usurera. Sin embargo, si un privado, a diferencia, digamos, de yo, de Pepito, de Juanito, de Pedrito, quiera prestar a un familiar, quiera prestar a un amigo o quiere iniciar un tipo de negocio de préstamos, si yo caigo por encima de más de la tasa de interés del BCR o doy un interés por más de la tasa del BCR, caigo en el delito de usura. Sin embargo, el banco, que también es un privado más, igual que yo, solamente que maneja mayor capital y que le presta a todo el mundo, no está regulado, ¿no? O sea, hablamos de una regulación, no de una intervención, ¿no? Que yo creo que sería lo más apropiado. En otros países se está dando, por ejemplo, digamos, a las personas naturales que ganan de tanto a tanto, su tasa de interés es tanto. Las personas naturales que ganan de esto a esto es tanto. Las personas jurídicas, las MIPES, las micro, las medianas y las grandes, cada una tiene una tasa de interés, pero no fijada, sino va de un mínimo a un máximo. Una diferenciación de acuerdo a las necesidades de las personas también. Por supuesto, no le voy a ahorcar a una persona que recién está saliendo con una tasa de interés altísima, porque obviamente la persona es su primer crédito, lo estoy ahorcando, prácticamente el banco está viviendo de la persona y digamos, ya el más grande, sí, con él sí me permite negociar, ¿no? Claro, esa no es la idea. Bien, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Gracias a ti. Vale. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más. Bien, amigos, hoy terminamos la semana con cultura, la cultura que llega de la mano de Carolina Díaz. Buenos días, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Y efectivamente vamos a terminar la semana con muchas recomendaciones. Vamos contigo, Caro. Comenzamos contándoles que el Jurado Nacional de Elecciones presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima la obra Utopía de la Democracia, la historia del sufragio en el Perú. Esta obra es del autor Raúl Chanamé Orbe, quien ha sido miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y nos presenta el desarrollo de los últimos 200 años de vida electoral en el país, teniendo uno de los hitos más importantes, las elecciones generales de 1931, las primeras en las que el JNE tuvo participación.
El autor indica que este libro nace ante la necesidad de más investigaciones sobre el quehacer electoral durante el siglo XIX en nuestro país. Así que quedan todos invitados a ver su presentación mañana sábado a las 2 de la tarde a través del Facebook y YouTube de la Feria Internacional del Libro de Lima. Y además pueden adquirir este libro en la página web www.filima.com.pe, aprovechando a la tienda virtual hasta el 6 de septiembre, ya que la Feria Internacional solamente estará hasta este domingo. Bien, por otro lado quiero contarles sobre el cortometraje Terminal del actor Christian Meyer. Esta es la primera cinta dirigida por el reconocido actor. Además, es protagonizada por su hijo, Stefano Meyer. Cuenta la historia de Luca, quien tiene una enfermedad terminal y le hacen la propuesta de asesinar a alguien a cambio de una buena cantidad de dinero. En eso estriba la historia, en la decisión del protagonista al no tener nada que perder y el conflicto de saber qué es incorrecto o qué es correcto. Bien, destacamos que esta producción fue filmada en Los Ángeles y rodada en inglés. Tiene una duración de 16 minutos y ya ha recibido premios en los diferentes festivales de cine y cortometrajes alrededor del mundo. Esta cinta estará disponible en los próximos días en las plataformas de Amazon, Amazon Prime y iTunes, para que ustedes puedan disfrutarla muy pronto. Bien, hasta aquí con las novedades. Nos reencontramos el día lunes. Hasta luego. El canciller Mario López Chávarri aseveró que el Perú apoyará a Cuba en su postulación como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y resaltó que este intercambio de respaldo fue comprometido en el 2016 por el anterior gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, confirmó que el Perú apoyará la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El canciller explicó que la posición peruana responde a un compromiso asumido por el anterior gobierno en el año 2016 y recordó que el Perú anteriormente ya ha apoyado y manifestado su aval a Cuba en la medida que existe un compromiso de intercambio de respaldo entre ambos países. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 47 Estados miembros. 8 corresponden a países de América Latina y el Caribe que cumplen periodos de 3 años. Este año, Perú, Chile y México terminan su mandato trienal y para reemplazarlos postulan Cuba, Bolivia y México. En esa línea, López Chávarri señaló que en octubre o noviembre próximo se llevará a cabo la Asamblea General de la ONU, por lo que expresó lo siguiente: Cuba ha sido electo en cada ocasión en la que ha presentado su candidatura desde la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006, 2009, 2013 y 2016, por lo que su elección en 2020 era previsible. También hay que recordar que su participación se sustenta en un principio de igualdad soberana de los Estados miembros para participar en las elecciones de los diferentes órganos. Senadora boliviana rechaza expresiones de Marta Chávez. Sus declaraciones son una afrenta a la identidad latinoamericana, afirmó. María Oporto, senadora de Bolivia, expresó su total rechazo e indignación a las declaraciones de la parlamentaria Marta Chávez sobre la designación del nuevo representante del Perú ante la OEA, Vicente Ceballos. Yo diría que el Estado peruano, las instituciones democráticas y las organizaciones peruanas tienen que sentar un precedente y se sancione este tipo de racismo y discriminación. Como se recuerda, la legisladora fujimorista realizó declaraciones racistas y discriminatorias sobre la designación que efectuó el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien también rechazó tajantemente lo expresado por Chávez. Porque esta acción es una afrenta a la identidad latinoamericana. Yo desafiaría a un debate a la congresista Marta Chávez sobre las identidades latinoamericanas y su identidad de ella. Oporto señaló que en Bolivia existe una normativa que establece una pena de 5 años de cárcel. En nuestro país ninguna persona puede referirse a otra con términos discriminatorios o racistas, sostuvo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y distinguidos representantes de la institución le dieron la bienvenida al embajador Vicente Ceballos. El embajador Vicente Ceballos presentó sus cartas credenciales al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien le dio la bienvenida. En su cuenta oficial de Twitter, Almagro reconoció la esforzada labor y el fuerte compromiso del Perú con el sistema interamericano y la defensa de la democracia en el continente. Durante su presentación, Ceballos dijo que la emergencia sanitaria nos ha obligado a reconfigurar la agenda hemisférica. Sin embargo, indicó que no debe distraernos del asunto fundamental, la defensa y promoción de la democracia en la región. Es importante mencionar que el nuevo representante del Perú ante la OEA ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de Justicia y Derechos Humanos, congresista, alcalde, entre otros cargos. El opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con un arma química, así lo reveló el gobierno alemán tras tenerlo internado en uno de sus hospitales y en estado de coma. Se investiga si el gobierno de Rusia estaría implicado en el caso. El gobierno alemán no alberga dudas. Alexei Navalny fue envenenado con un arma química del grupo Novichok. Los exámenes toxicológicos realizados en Berlín revelan evidencias de este agente tóxico que fue fabricado en la extinta Unión Soviética y que afecta gravemente al sistema nervioso central. Alexei Navalny, un abogado de 44 años, es conocido como el principal opositor de Vladimir Putin en Rusia, famoso por sus críticas al Kremlin y por sus denuncias de corrupción. No tiene representación en el Parlamento y no ha podido presentarse como candidato a raíz de una condena por fraude fiscal que él denuncia como política. Navalny está ingresado en Alemania, fue trasladado en coma y en un avión medicalizado desde un hospital en Siberia después de que sufriera un colapso el pasado 20 de agosto. Alemania condenó este atentado contra el opositor Navalny, por lo que llamó al gobierno ruso a pronunciarse sobre el caso. Desde el Kremlin señalaron no haber recibido ni una sola prueba del incidente, además de que no hay todavía una acusación directa. Finalmente denunciaron que se trataría de una campaña política antirrusa planeada en base al estado de salud de Navalny. Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Nos reencontramos el día lunes. Los dejamos ahora con imágenes del Parque de las Aguas en Lima.